¿Y cuáles son las conclusiones que sacamos, las conclusiones inmediatas a estos hechos? En principio, que el crecimiento sostenido de la Argentina, con cifras incontrastables durante estos últimos años, no han garantizado para que entre nosotros haya pobres de la pobreza más importante, que es no tener lo básico, el techo y la posibilidad de desarrollarse en una sociedad que se desarrolla. Y estos pobres siempre estuvieron, y estas carencias siempre estuvieron, y finalmente se manifestaron. Esta es una primera conclusión. La segunda conclusión: el Estado ausente no garantizó lo básico. Y no hacemos discriminación entre Estado nacional y local. No existió el Estado. Hubo que ocurrir muertes, desesperación, pedidos de los que ocupaban y pedidos de los que estaban tratando de que no avance esa ocupación, pedidos de que se pongan de acuerdo el Estado nacional y el Estado local, el Estado de la ciudad autónoma. Finalmente esto ocurrió después de todos estos hechos lamentables. Y la primera conclusión fue que es mucho más fuerte la decisión política de actuar de conjunto entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad Autónoma que las mismas fuerzas que tienen que garantizar el orden. Inmediatamente, en horas, el indoamericano fue desalojado. 13.300 personas según el censo, para otros un censo mentiroso, porque se habla de 7.000 presentes y algo de 6.000 entre indocumentados y gente que por ahí no estaba en presencia en ese momento y eran censados por lo que decían quienes estaban dentro del parque. Pero esto dejémoslo como una cuestión anexa a la cuestión principal. Esta reunión, desafortunada la primera y efectiva la segunda, entre los funcionarios de la Nación y de la Ciudad Autónoma, provocaron este resultado positivo. El parque indoamericano en horas quedó deshabitado. Siguen todavía algunos focos, como los del Club Alvariño, en que la gente solicita la presencia del Estado con un compromiso firme. Y esta es la tercera conclusión. Las políticas deben ser efectivas, no efectistas. No deben ser anuncios. Se deben construir inmediatamente, en los próximos meses, 20.000 viviendas. Y en el mediano y largo plazo, al decir de algunos funcionarios en el día de hoy, es necesario construir entre 100.000 y 150.000 viviendas para 500.000 personas sin techo. Otra conclusión. Nosotros tenemos una ley migratoria que es la 25.871. Ley votada en el año 2003 y promulgada en diciembre del 2003 y promulgada en el 2004. Una ley que es amplia, que es contenedora de todos aquellos hombres y mujeres de países vecinos que quieren venir a la Argentina. Deben cumplir algunos requisitos: atenerse a la ley local, no tener causas pendientes, entrar por los lugares destinados a la inmigración, tener documentación fehaciente, no tener documentación alterada. Con estos requisitos básicos que el Estado, entre paréntesis, no controla, estos ciudadanos extranjeros tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos que los nativos. Digo esto porque también en estos días salieron las peores cuestiones
que tenemos anidadas en el seno de la sociedad, que es la discriminación. Pero discriminación que no nace simplemente entre un hombre de otro país y un nativo. Discriminación entre pobres. No son los mismos pobres los del conurbano, que por ahí pueden acceder a un plan de la Argentina Trabaja o de una vivienda si es un municipio que ha tenido una buena relación con el gobierno nacional, que los pobres de la ciudad autónoma. Y esto también hay que decirlo. Hay discriminación entre pobres de la misma categoría según se cruce la General Paz de un lado o de otro. Otra conclusión. Los eslogan son simplemente eso. Artificios publicitarios para la venta. Nada tiene que ver con políticas. Cuando hablamos de los derechos humanos, que la Argentina en este último tiempo tanto ha hecho, en principio, para aquellos que tienen que ver con el pasado, con la década terrible que tuvo que vivir la Argentina de la represión ilegal, de los gobiernos de facto, pero que se ha quedado ahí. Un hecho paradigmático ocurrió. Mientras se conmemoraban el Día de los Derechos Humanos en la zona céntrica con un show internacional, con la presencia de Baltasar Garzón, ese fiscal español tan conocido que vino en busca de los represores y tratar la extradición para España, la presencia del hijo de Martin Luther King, ese afroamericano que luchaba por los derechos y por la igualdad de los hombres de color en Estados Unidos y que fue muerto salvajemente. A 40 cuadras de este show internacional, muy bien montado, estaba el caos en Villa Soldati, el enfrentamiento, donde no se tenían en cuenta los derechos humanos básicos del hoy. Esto lo tenemos que considerar. O como decía ese artista, el cantor, la primera figura de un grupo musical invitado, Calle 13, ese grupo puertorriqueño, que en su espalda dijo, yo no quiero quedar bien con nadie. Y en su espalda hacía mención a la muerte de Mariano Ferreira no esclarecida, a la muerte de los indios tobas de Formosa y a lo que estaba ocurriendo en Villa Soldati. Otra conclusión, la seguridad, el orden, no tiene que ver con las ideologías. El orden y la seguridad no es ser de derecha. El respetar las leyes no es ir en contra del progresismo. La lucha por los que menos tienen no es patrimonio de la izquierda, mucho menos en la Argentina. Mucho menos en la Argentina. ¿Y quién se debe ocupar para que haya un equilibrio entre esos derechos postergados de los que menos tienen y el conjunto de argentinos que día a día se enfrentan con la realidad y tratan de progresar? ¿Quién pone ese equilibrio? ¿Quién pone esas políticas? Esto lo tienen que hacer los gobiernos, no con discursos, sino con hechos. Quizás tengamos que empezar a mirar, como dice la bandera de Brasil, orden e progreso, orden y progreso, orden y progreso. Tendremos que trabajar en el tema del orden, porque seguro que la Argentina, el progreso por las condiciones de la Argentina se va a dar por añadidura.